Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias en esta noche, Señor, porque sabemos, Señor amado, que tú tienes toda la buena voluntad para con nosotros y que tú, Señor amado, nos has dejado tu palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, Señor. En el nombre precioso de Jesús queremos pedirte, Señor, que alumbres hoy nuestro corazón. Queremos hacer lo que es correcto delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, vemos al apóstol Pedro, que de alguna manera está hablando a nuestro corazón, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y él, una vez que nos ha advertido de cómo nosotros tenemos que añadirle a nuestra fe cada una de esas prácticas cristianas, ¿verdad?, piadosas, de las cuales dice él que si nosotros cuidamos que esas cosas abunden en nosotros, ellas no nos van a dejar estar ociosos, ¿verdad? Dice que no nos van a dejar estar sin fruto y que antes bien vamos a tener una puerta grande que se nos va a abrir con toda bondad de parte de Dios, ¿verdad? Y luego el apóstol nos deja su palabra, dice que a pesar de que él estuvo en el monte de la transfiguración, dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y veíamos la semana pasada, hermanos, que pues es prácticamente la palabra revelada, ¿verdad?, la que hablaron los profetas, y que una vez que los apóstoles de alguna manera escribieron las Sagradas Escrituras, se convirtió en la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que esa palabra, esa antorcha tiene que ser acercada a nuestro corazón para que nosotros podamos ver las tinieblas que todavía residen ahí en nuestra vida. Amén. Entre tanto estamos en este mundo, pero vemos al apóstol que nos advierte en contra de cierto tipo de personas, cierto tipo de personajes que la Biblia les menciona como falsos profetas. Vemos que las Escrituras nos dan, de alguna manera, Pedro toma su pluma y nos da una característica de su carácter y de su conducta, y nosotros tenemos que tener cuidado, número 1, hermanos, de no ser así. Número 2, de cuidarnos de quien sea así. Y número 3, de enfatizar la cruz, porque prácticamente se nos llama a tomar la cruz. La Biblia dice que quien quiera venir en pos de Cristo, número 1 dice, debe de negarse a sí mismo. Debe de tomar su cruz y debe de vivir cada día así como Dios lo ha llamado. Amén, hermanos. Entonces, así como Caín, que de alguna manera fue sellado, dice que Dios le puso una marca especial, ¿verdad?, para protegerlo y que de alguna manera fuera aniquilado por una venganza común. Hermano, nos da temor, pero las Escrituras nos comienzan a hablar de este tipo de personas que de alguna manera Dios como que ha permitido, al acercar la lámpara, nos permite entender el juicio tan terrible que le viene a este tipo de personas. Vayamos a ver, por favor, 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿qué es lo que siguen? La carne, andan en concupiscencia
e inmundicia, y desprecian el señorío, dice la Escritura. Vemos que este tipo de personas, hermanos, han de alguna manera desechado, despreciado todo consejo de Dios, de alguna manera se han entregado a los deseos de su propio corazón, y menciona dos pecados, dice que andan en concupiscencias y en inmundicia. Hermanos, se nos ordena andar con dominio propio, se nos demanda caminar por el camino estrecho. Se nos pide que nosotros entendamos una cosa, tenemos que tener piedad y tenemos que tener a la vez dominio propio. Si proyectas, por favor, en el capítulo 1, ahí en el verso, desde el 5, por favor, una de las instrucciones que se nos dan para aquellos que han determinado caminar por la senda estrecha, dice ahí en el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud. Dijimos que era una determinación, ¿verdad? A la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué dice? Dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Entonces, vemos, hermanos, que este tipo de personas no toman en cuenta la instrucción del Espíritu. Y en lugar de ejercitarse en el dominio propio, más bien andan tras las concupiscencias de su carne. ¿Qué es una concupiscencia, hermanos? Un deseo de la carne, una maldad, ¿sí? Hermanos, todos fuimos de alguna manera concebidos en maldad, ¿ok? Todos hicimos lo malo. Y creo que cada uno de nosotros tiene que tener conciencia de cuáles fueron esas maldades que explotamos y en las cuales nosotros caímos presos. Todos. Mas sin embargo, este tipo de personajes, ellos se han abandonado al deseo de su propio corazón, porque dice que ellos andan detrás de la carne en todo tipo de concupiscencias e inmundicias, hermano. Y esta es una característica que tienen ellos. Ellos rehúsan de alguna manera hacer un alto y centrar su mente en aquello que de alguna manera, en esa revelación que Cristo le ha traído a un ser humano. Porque yo quiero que entendamos algo, hermanos, antes que Dios pueda desechar a alguien, primero le tuvo que haber hablado. Vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 2, verso 10. Y con todo engaño, perdón, hermanos, usted me dice cuando lo tenga, amén. Capítulo 2, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Luego nos dice, ¿por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para hacer qué? Ok, una vez que Dios advierte a una persona, escuche, antes que Dios de alguna manera le pusiera la marca a Caín, ¿qué fue lo que le hizo el Señor? ¿De qué manera trató con él, hermanos? ¿Vino a hablarle personalmente? Puede ser que en su mente puso una impresión, puede ser que se acercó y la voz audible, puede ser que un sueño, una revelación. Una cosa sí sabemos, Dios se hizo entender, ¿cierto o no? Al grado que la Biblia nos deja ver que fue un diálogo, hermanos. Fue un diálogo porque el Señor le dijo, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y qué fue lo que contesta Caín? Yo qué sé, que yo soy guarda de mi hermano. Entonces vemos que antes de que le pusiera una seña para que no muriera en mano de una venganza normal, sino que la venganza que le iba a caer iba a ser una venganza que iba a quedar como remembranza para todos aquellos que siguieran su camino, de la misma manera, para que Dios pueda enviar un poder engañoso, primero tuvo que haberle hablado a la persona. ¿Sí me explico? Antes de poder soltar, de abrir la puerta espiritual para que venga lo que tiene que venir, primero le tuvo que haber hablado, y aquí lo dice, por favor, dice en el verso 10, y con todo engaño de perversidad, ¿verdad? De gran maldad. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Pero por qué se perdieron? ¿Por qué cayó tal engaño? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para hacer qué? ¿Cuál era la instrucción para estos falsos profetas? Regresa por favor el verso ahí en 2 de Pedro capítulo 2. ¿Cuál era la instrucción para ellos, hermanos? Creo que está muy clara cuál era la instrucción.
Mas sin embargo vemos capítulo 2, verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en pasiones desordenadas, que obviamente se convierten en ¿qué? En inmundicias, y una vez que se llenan de catarsis, de mancha, entonces la soberbia entra a su corazón y ellos desprecian ¿qué? El señorío. Todos estamos bajo autoridad. Nadie es de alguna manera un llanero solitario para no someterse. La Biblia nos exhorta que nos sometamos unos a los otros en el temor del Señor. Pero este tipo de personas, obviamente al ser advertidas, regresa nuevamente a 2 de Tesalonicenses, por favor. Este tipo de personas, al ser advertidas, ellos mismos despreciaron el amor de la verdad, porque el amor de la verdad nos decía, si cualquiera que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, literalmente es aguántese las ganas de aquellos pecados, de aquellas pasiones que lo gobernaban, ¿verdad? Dice, tome su cruz, esté dispuesto a que las consecuencias que vengan por causa de haberme hecho caso, y viva así cada día. Entonces vemos, hermanos, que la cruz no es algo espiritualizado, ¿verdad que no? La cruz no es algo simbólico, la cruz no es el crucifijo que las personas suelen colgarse en el cuello o poner de alguna manera en el funeral de algún deceso en la familia. No, la cruz es una forma práctica de vida, hermanos. La cruz es de alguna manera enfrentar las consecuencias por las decisiones que tomaste de haber seguido la doctrina del Nazareno. Amén, hermanos. Y vemos que este tipo de personajes dice, ellos no recibieron el amor de la verdad, no quisieron tomar la cruz para ser salvos. Y dice ahí la escritura, por favor, en el siguiente verso. Y como ellos rechazan esa verdad, entonces Dios toma una decisión y les envía. ¿Qué les envía? Un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, este tipo de individuos dice que andan detrás de ¿qué? De la carne. Es lo que dice, ¿no? Dice que andan dominados por concupiscencias, epitumeo, es prácticamente el término, una pasión desordenada, una pasión incontrolable. Hermano, dale permiso a tu carne y te vas a dar cuenta, hermano, cómo empieza a tomar fuerza. Date permisitos y vas a ver cómo tu carne empieza a tomar autoridad. Gálatas, por favor, dejamos ahí un pequeño separador y vamos a Gálatas capítulo 5 para que tú te des cuenta que nosotros no podemos de alguna manera menospreciar el señorío. No podemos nosotros de alguna manera abandonarnos al deseo de nuestro corazón. Capítulo 5 en el verso 17, desde el 16 hay una instrucción para todo individuo. Dice, digo pues, andad, ¿qué dice? En el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Como seres humanos tenemos deseos, ¿cierto o no? Y después dice el 17, porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, dice el testimonio. Entonces vemos que la lucha contra la carne siempre va a ser una lucha del día a día, ¿cierto o no? Pero se nos ha dado una instrucción, ¿cómo debemos de andar? En el espíritu. Y en el espíritu, si tú recuerdas, vayamos a Mateo, por favor. Mateo en el capítulo 4. Dice capítulo 4, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Una vez que el Espíritu toma la decisión de llevar al campeón al desierto, al ring, primero lo equipa y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entra en pugna contra los deseos de la carne, ¿cierto o no? ¿Qué le pedía el deseo en ese momento? Comida. ¿Qué le pedía el deseo en ese momento? Trono, señorío, porque dice que le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. ¿Qué le pedía la carne en ese momento? Lúcete y aviéntate del pináculo del templo, ¿cierto o no? Y hermanos, Jesús podía haber satisfacido esos deseos de la carne, pero Él toma una decisión y sencillamente en el Espíritu
él camina crucificando su carne. Hermano, ¿has metidote en un ayuno de 24 horas? ¿Has metidote en un ayuno de 48 horas? ¿Te has metido en un ayuno de 36 horas? ¿Te has metido en un ayuno de una semana? Hermano, la carne se revela. La carne patalea. Apenas vas el primer ayuno y ya estás soñando comida. Apenas vas el primer ayuno, ahí la vas sacando apenas el primer día y ya la mente te sugiere, pues siéntate a comer, pues ya te sirvieron, pues ni modo que menosprecies. Ya está la mente carnal sugiriendo cosas, ¿cierto o no, hermanos? Pero nosotros tenemos que entender que no podemos nosotros permitirnos esas cosas, porque una de las características que vemos en estos falsos profetas es que ellos vivían dándole lugar a la carne. Ellos de alguna manera siguieron los avisos, las invitaciones de su propio corazón. Eso es lo que dice la Escritura. Regresemos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, dice la Escritura, por favor, en el capítulo 2, en el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean ¿qué? La mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, ¿en qué? En la injusticia. Ellos deciden no hacer un alto para de alguna manera considerar la revelación divina. Hermano, cuando tú haces un alto a tus deseos y los sometes y consideras la revelación divina, el Señor te va a hablar a ti personalmente cosas. Y tú vas a querer hacerle creer que a todos que eso es para ellos. Sí, puede ser que a lo mejor sea para ellos, pero primordialmente fue para ti. A ti Dios te marcó algo. ¿Sí me explico? Entonces, este tipo de personajes a los cuales viene un deseo engañoso por causa de que ellos no sometieron, no hicieron un alto a la revelación divina. Hermano, Dios siempre está hablando. Dios de alguna manera no va a enviar a alguien al infierno sin antes haberle avisado. Queridos hermanos, vayamos por favor a ver un par de pasajes. Por favor, vayamos a Timoteo. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Es primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Dios está dando instrucción a la viuda. Una viuda es la que ha perdido el brazo fuerte, en este caso su esposo. En este ejemplo de viuda puede entrar una madre soltera, puede entrar un padre soltero, un papá soltero, un joven soltero. Hay una instrucción para este tipo de viudas mayores de 60 años que han dado buen testimonio, que han lavado los pies de los santos, que de alguna manera tienen un testimonio de virtud, y dice que de alguna manera les da una instrucción a los hijos que aprendan a ser piadosos y que la mantengan, que cuiden de ella, que le provean. No que se cuelguen de su manutención, ni que cuando ella vaya a cobrar su ayuda de que le dio el peje, ahí estén los cuervos esperando que ella afloje para perdón por la expresión, para la comida. No. Ellos están obligados a apoyarla, a mantenerla. En ese mismo contexto, fíjate lo que dice: mas la que en verdad es viuda, verso 5, ha quedado sola, juntos, espera en Dios. Ya comienza Dios a dar una instrucción a las viudas. Y es diligente, ¿qué dice? En súplicas y oraciones, noche y día. Ahí vemos al Espíritu Santo ya dándole una instrucción a la mujer que quedó sola, para que ella sea guardada de los deseos incorrectos, para que ella sea guardada de incurrir en un matrimonio, en este caso con un pagano, ¿verdad? Porque es lícito que se case, de acuerdo a lo que dice Romanos. Una vez que el marido es muerto, ella es libre para casarse, ¿qué dice? Con quien sea, solamente que sea en el Señor. No está prohibido un segundo matrimonio. Pero hay una instrucción muy particular y le dice: ok, ya quedó sola, muy bien. Entonces, si quedó sola, debe de esperar ¿en quién? En Dios. Obviamente está confiada en Dios. Obviamente su deleite es Dios. Obviamente ella está esperando en su esposo, que es Dios. ¿Sí me explico? Ahí está la instrucción. Segunda de Tesalonicenses, no lo busques, es el que acabamos de leer. Dice que de alguna manera
por cuanto no recibieron el amor de la ¿qué? Verdad. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y se pierdan. Y aquí la viuda, la madre soltera, el padre soltero, tiene una instrucción. Dice, espera en Dios. Ahí está la instrucción. No tienes ya hijos, está bien, ya no tienes hijos, espera entonces en Dios. Y luego le dice ahí qué más debe de hacer. Y sé diligente, ¿qué dice? En súplicas. Por favor, dadme la definición de súplicas. Dice oraciones y súplicas. Oración, comunicas tu necesidad. Y al ver que no te contesta o que aparentemente no te está contestando, entonces entra en acción el plan B. ¿Cuál es? Ruegos y súplicas. Con mayor agonía, con mayor insistencia. Por eso dice, ¿sea qué? ¿Negligente? Duermas en las oraciones. Vaya a la reunión de intercesión de vez en cuando. ¿Dice eso? No. Cada quien debe de conocer su punto frágil. Estos falsos profetas debieron de haber entendido una cosa. Si eran profetas, debieron de haber sido llamados por Dios. Si eran profetas, debieron de alguna manera de haber estado conscientes, ¿sí, hermano? Debieron de haber estado conscientes que cuando Dios llama, hermano, yo pregunto, cuando Dios llamó a Juan el Bautista, ¿le prometió un 5 estrellas? ¿Le prometió que iba a tener de alguna manera una tarjeta de débito ahí, de crédito, llena? No. ¿Le prometió que lo iba a vestir con ropa de Liverpool, con ropa de las mejores tiendas? No, hermanos, ustedes saben cómo lo vistió. ¿Cómo lo vistió? Pelo de camello, la última boda del desierto. ¿Qué más? Langostas y miel silvestre, ¿cierto, no? Y hermano, ¿a quién usaba Dios para alimentar al Elías del antiguo pacto? A los cuervos. Ay, es que los cuervos, mandan una paloma porque el pico del cuervo, no sé, me da no sé qué. No, hermanos, no estaba para sugerir qué animal quería. El cuervo iba y le dejaba su carne, ¿cierto o no? Hermano, el profeta tiene que entender que si fue llamado por algo, el Señor lo llamó. No está en el cielo ni es un ángel. Lo va a agarrar con el yunque y el martillo y lo va a martillar hasta que se le quite todo lo que no es correcto. Entonces la viuda tenía que haber entendido una cosa. Pareciera que nos estamos saliendo en cierto sentido de lo que empezamos, pero no. Lo que queremos es de alguna manera aplicarlo a los diferentes casos que se pueden dar en el mundo de la iglesia. Amén. Entonces dice ahí que esta viuda quedó sola, tiene que esperar en Dios, tiene que ser muy diligente en súplicas y oraciones. ¿Qué dice? Noche y día, hermanos. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Ay, pues es que ya llevo 3 días pidiéndole y no contesta. Pues voy a tomar la propuesta del impío. No, hermanos, noche y día. ¿Será que Dios no tiene el poder para contestar? Dios tiene el poder para contestar, pero Él está trabajando en nosotros. Él está trabajando en el profeta. Él está trabajando en el pastor. Él está trabajando en el joven, ¿cierto o no? Cuando habla de los jóvenes, Él les dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois ¿qué? Fuertes. Pero ¿cómo se pudo hacer fuerte si no tuvo que de alguna manera hacer ejercicio espiritual? ¿Cómo se pudo hacer fuerte si no tuvo que haber estado estudiando, desmayanándose por las madrugadas, estudiando y esperando la revelación de Dios para estar fuerte, ¿cierto o no? Tuvo que haber pasado por un proceso muy particular. La viuda tiene que estar, dice aquí, diligente en súplicas y oraciones noche y día, porque si no hace un alto para escuchar la revelación de Dios, entonces, mis amados hermanos, le va a venir lo siguiente. Dadme por favor la característica que da Pedro cuando habla de los falsos profetas. Dice que ellos andan tras la carne. Y ellos han activado sus concupiscencias, sus antiguos deseos incontrolables, ingobernables. ¡Pum! Se exacerbaron y después de hacerse poderosos, se vuelven inmundicia, catarsis. Se contaminaron sus almas. Bueno, el apóstol está dando una instrucción a la viuda. Y si la viuda no espera en Dios y no es diligente en ruegos, en súplicas, noche y día, mira lo que va a venir después. Dice ahí, por favor, verso 6. Pero la que se entrega ¿a qué? A los placeres, viviendo, ¿está cómo? Muerta. Ahí está. Ya le habían hablado, pero al no hacer caso, hermano, sencillamente le viene un poder engañoso.
No, pues tú tienes derecho a casarte. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué andan prohibiendo? No te deben de prohibir nada. Pues ¿cómo? ¿Se quieren señorear de ti? ¿Ya también te quieren escoger el marido? No, hermano. No, espérame. O sea, la obligación del ministro es darte la instrucción. Tú decides qué vas a hacer. Pero sí tendrías que haber hecho un alto, porque estos contumaces no hicieron un alto para poner su conciencia, su mente en la revelación divina y poder haber sujetado su carne. Entonces, dice ahí, fíjate más adelante, verso 11, pero viudas más jóvenes, ¿qué dice? No admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos sexuales o deseos de casarse, se rebelan contra Cristo, ¿y quieren qué? Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y de ahí se les destapan muchas pasiones desordenadas. También aprenden a hacer ¿qué? Andando ¿qué? Y no solamente ociosas, sino también ¿qué? ¿Y qué dice? Entremetidas ¿qué? Ahí está. O sea, la viuda estaba bien. ¿Quién le quitó el marido a la viuda? El de arriba. Hermanos, recuérdenme cuántos años tenía Anita, la profetisa. 84, ¿no? Solamente vivió 7 años su lunita de miel y después de eso el Señor dijo, te quiero para mí. ¿Sí o no? ¿Recibió la instrucción? Sí. Detuvo su mente, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿O qué voy a hacer? A ver, ¿qué voy a hacer? Dios me está llamando a un ministerio de ayuno e intercesión. ¿Lo captó o no lo captó? ¿Sometió su carne o no? Sí, se detuvo a ver qué era lo que quería Dios, no qué quería su carne. Hermanos, ¿qué quiere nuestra carne? Yo pregunto, ¿qué quiere tu carne? Dormir, se está durmiendo. ¿Qué quiere su carne, Saúl? ¿Comer, Pedrito? ¿Qué quiere su carne? ¿No levantarse en la mañana? ¿Qué quiere su carne, César? Descansar. Poncho, después de descansar, ¿qué quiere su carne? ¿Descansar otra vez? Fíjate. Entonces hay que ser honestos. Nuestra carne, ¿qué quiere tu carne, hijo? ¿Qué quiere tu carne? ¿Dormir? También el predicador está durmiendo, ¿no? Sus ojos como que están durmiendo también en su carne. ¿Ya para qué le preguntamos? Entonces, amados hermanos, la carne quiere cosas y obviamente ella quiere sentirse bien. Ella quiere experimentar placer. Ella quiere experimentar comodidad. Ella quiere que de alguna manera no padecer. Hermanos, pero ¿qué no su Cristo es el Cristo? Vamos a Isaías 53. Digo, no sea que nos estemos equivocando de Mesías y estemos siguiendo otro que no es. Isaías 53 dice así. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, por favor, el verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Ahí está, verso 7. Angustiado él y afligido. ¿Cómo vivió su vida? ¿Cómo vivió su ministerio? Afligido, angustiado, quebrantado, molido, apaleado, desvelado. El día que lo prendieron, ¿en qué estado moral iba? ¿En qué estado físico iba? Iba desvelado, había ayunado, había orado toda la noche, le habían hecho injusticia, había soportado todos los esputos de los perversos, lo acusaron, lo abofetearon, lo escupieron, le pegaron y le hicieron un juicio injusto. Se sentía destrozado. Tú lo puedes ver en Zacarías. Dice, y verán a mí al que traspasaron y dirán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él dirá, fui herido en la casa de mis amigos. ¿Qué esperaba? Hermano, su carne esperaba otra cosa. Pero realmente el Padre quiso quebrantarlo. Tuvo que detener su mente para ver la revelación divina. ¿Qué pidió él estando en el Getsemaní? Recuerden que oró tres veces. Padre, si es posible, ¿qué dice? Pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y la revelación divina fue, para esto te he escogido. Ve a la cruz. Hermanos, eso nos pide. Entonces, Pedro nos advierte en contra de estos seductores, porque dice que a ellos les vino prácticamente el juicio. Vayamos a ver Reyes, por favor, en el libro de Reyes.
en el capítulo, creo que es Primera de Reyes, hermanos. Y retomamos la verdad que estamos de alguna manera comentando, hermanos, antes que Dios ponga una marca en una persona infeliz, primero le va a hablar, por favor, Primera de Reyes capítulo 22, verso 19. Entonces él dijo, respóndame con un amén si lo tiene, hermanos. Capítulo 22, verso 19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré, juntos, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Verso 23, ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿A poco crees que este rey se detuvo con la profecía? No se detuvo, hermano. O sea, ya Dios había hecho misericordia con él. Ya un día le había perdonado por el asesinato de este hombre. Él había asesinado prácticamente a un vecino de él que quería su viña. ¿Recuerdan ustedes? Es de la viña de Nabot. Ya él había hecho tantas maldades, Dios lo había librado de los ejércitos enemigos y él no había entendido el mensaje. Antes de que Dios pudiera entregarlo a una mente reprobada para que él siguiera los deseos de su corazón, primero Dios tuvo que hablarle. ¿Sí me explico, hermano? Bueno, quiero decirle que estos falsos profetas, antes de ser entregados a su propia carnalidad, primero tuvieron que ser advertidos de parte de Dios. ¿Sí? Y vemos que últimamente surgen muchos grupos, hermanos, que más que invitarte a tomar la cruz, ellos te están invitando a darle rienda suelta a tu pecado. ¿Sí? Te invitan a que pares de sufrir, te invitan al reino sin haberte arrepentido. Hermano, no puedes entrar al reino sin antes haber nacido. ¿No dijo Jesús que el que no naciere de agua y de espíritu no verá el reino de Dios? Te invitan prácticamente a adorar al apóstol, ¿verdad? A hacer idolatría de un hombre. Hermano, no es posible que nosotros de alguna manera caigamos en este tipo de errores, ya que nuestro maestro, nuestro profeta, nuestro Dios fue un Cristo sufriente, fue un Cristo que padeció, hermanos, y que nos enseñó la disciplina y que nos enseñó el camino estrecho, hermanos, porque Él lo caminó. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces vemos que este tipo de personajes, Pedro nos está advirtiendo que ellos se han rendido a sí mismos a una conducta, a una mente reprobada y a una conducta que va tras la carne. Dice que ellos de alguna manera sus vidas las han decidido vivir, han decidido actuar contrariamente a la justicia de Dios. Hermano, una vez que te encuentres a alguien que te justifique en tus pecados, huye de ese lugar, hermano. Huye de ese tipo de amistades. No le permitas a tu esposa, a tus hijos, tener comunión con alguien que justifica la carne, hermano. Yo me encontraba un individuo que me decía que yo me podía tomar 3 copas. Hermano, pues yo, un alcohólico, o sea, ¿tú crees que me iba a tomar 3 copas? No, hermano, yo me iba a tomar el barril, o sea, no 3 copas. Pero él me decía, te puedes tomar 3 copas. Hermano, yo no tenía dominio propio. ¿Sí me explico? Yo no tenía. Me encontré otro que decía, que la Biblia dice que con el ojo derecho se peca. ¿Sí? Cualquiera que mire a una mujer, ¿qué dice? Ya adulteró. Mejor es que pierdas, ¿qué? Cojo, manco o tuerto. Dice, pero es el ojo derecho. Con el izquierdo sí puedes, porque aquí dice que es el derecho. ¿A qué te está invitando? Tras la carne. Me encontré otro que decía que se podían masturbar. O sea, velo. ¿Qué estás viendo? O sea, estás viendo personas que obviamente están hablando de lo que practican. Entonces, para nosotros
Tenemos que tener una advertencia, porque si Pedro nos está diciendo que a nuestra fe le tenemos que añadir virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, ¿verdad? La piedad dice que, ¿qué? Afecto fraternal, al afecto fraternal amor, ¿verdad? Si todas esas cosas dice que deben de abundar en nosotros, ¿por qué habríamos de darnos permisos para volver al estercolero de donde nos sacó Dios? ¿Sería correcto? No sería nada correcto. Entonces, ellos, hermano, de alguna manera, su naturaleza se ha corrompido, y obviamente las opiniones malas frecuentemente van acompañadas de prácticas malas. No sé si me explico. O sea, si tú estás justificando algo, es obvio porque tú lo estás llevando a cabo. Eso lo tienes que tener muy en cuenta. Entonces, vamos a Éxodo, vamos al libro de Éxodo, para ver de alguna manera la experiencia propia de unos necios que tenían pues esa actitud perversa, ¿verdad? En el libro de Éxodo dice así, capítulo 32, por favor, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Prácticas perversas, pláticas, comentarios, charlas perversas van acompañados de actos perversos. Es como el que viene a la reunión y de repente se cayó el pastor. No, el pastor se cayó. Se fue con una oveja de la congregación. No, yo ya no busco a Dios. O sea, ¿será correcto eso? Pues es lo que estaban diciendo ellos. Ya se tardó Moisés, entonces vamos a adorar dioses. ¿No decían eso? ¿Es correcto, hermanos? Oye, pues nos va a doler mucho que se caiga el pastor, pero que Dios lo ayude. O sea, a mí no me salvó el pastor, a mí me salvó el pastor de pastores. A mí me llamó Cristo. Ay, qué triste que los hermanos andan de hipócritas, qué triste que los hermanos andan de tibios, qué triste. Pero ellos no son los que me inspiran. Ellos no son los que me sostienen. Ellos no son los que me alimentan. Es el Cristo de gloria. Y aquí vemos solamente un grupo de individuos que dice, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿No dijeron eso? Entonces estamos viendo, hermanos, que opiniones perversas frecuentemente van acompañadas de prácticas perversas y que de alguna manera propagan el error y lo que hacen es hacer que la inmoralidad crezca, hermano. Y crece la inmoralidad, y entonces al ir frecuentemente tras su carne, ellos de alguna manera caen en situaciones pecaminosas y que obviamente van a ir creciendo sus adicciones, y su maldad de alguna manera se va a ir incrementando, hermanos. Tenemos que tener cuidado. No es cualquier cosa, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12. Por favor, regresemos al libro de Pedro. Es una forma de vivir, es una forma de conducirse, hermanos. Porque una vez que ellos cayeron en ese tipo de prácticas, que se entregaron a la carne, ellos caen en otro tipo de situaciones. Vamos al 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, ¿qué dice? Y desprecian el señorío, pasan la raya, atrevidos, contumaces, tercos, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia ¿qué? Perdición. Ellos han caído ya en prácticas que no están bien, su maldad ha subido de tono, y de alguna manera, hermanos, vemos que los mismos ángeles no maldijeron a nadie, ¿o sí? Dice que Miguel, cuando se enfrenta a Satán, ¿qué es lo que le dice? El Señor te reprenda. ¿Sí? Hermanos, ¿no hay un carácter en el cielo? ¿No debería de ser un carácter en la tierra? ¿No dice la Escritura, hágase tu voluntad aquí en la tierra
como en el cielo. Vamos a Zacarías 3 y te vas a dar cuenta, hermano, que eso mismo sucedió. Entonces, me encontraba yo, quizás a lo mejor haya un poquito de falta de luz, pero muy seguramente esos jóvenes aprendieron a lo mejor de alguien de alguna manera mayor en conocimiento y mayor en caminata con Dios. Dice ahí, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, este era Jesús. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, ahí estaba Satán. Y mira cómo lo reprende el Señor. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Qué le dijo Jehová a Satanás? Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Ahí está. Encomendó el juicio ¿a quién? A Jehová, ¿no? ¿Quién es el juez? ¿Quién es eficaz para juzgar? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué estos contumaces comienzan a maldecir? Y estos jóvenes decían, vente, vamos a degollarle el cuello al diablo. Ah, caray, ¿cómo que degollarle el cuello al diablo? Sí, vamos, vente, vamos a degollarle el cuello al diablo. Una expresión que ellos tenían. Hermano, ¿qué fuerza tenemos nosotros contra el diablo? ¿Qué poder tenemos contra nuestras propias concupiscencias? Hermano, en humildad, la verdad es que si Dios nos permite ganar un alma, hermanos, será Él quien la gane y no nosotros. Nosotros sencillamente fuimos instrumentos que si nos dejamos usar y alcanzamos a percibir cuál es su dirección, el Señor la gana. ¿Sí? Pero vemos que este tipo de personas, de alguna manera acostumbrados al pecado, sencillamente blasfeman y publican sus faltas y de alguna manera sus crímenes, y ellos a manera de calumnia, a manera de blasfemia, ellos de alguna manera delante de Dios comienzan a hablar cosas que no están bien. Y amados, son solamente rasgos distintivos de una vida espiritual reprobada. Amén. Nuestro trabajo es sencillamente, hagamos un pequeño resumen. Número 1, estar atentos a este tipo de doctrina. Una doctrina que te invita a evadir la cruz, hermano, no es la doctrina de Jesucristo. Una doctrina que te invita a negar que Jesucristo vino en carne, no es la doctrina de Jesucristo. Una doctrina que te invita a creer que si tú no te arrepientes, no tiene ningún problema, Dios te va a salvar, esa no es de alguna manera la doctrina de Jesucristo. Eso va por otro lado, es un club social, es de alguna manera a lo mejor el AA, no sé, ese tipo de lugares, pero no es la doctrina de Jesucristo. Porque el objetivo de Cristo es limpiarnos. Ezequiel 36, el libro de Ezequiel 36, en el verso 31, si tú analizas con profundidad esa parte, vemos un Dios precioso, lleno de amor, que siempre está poniendo el dedo en el renglón de la doctrina y dice, y os acordaréis, dígame si lo tiene, si no aquí aparece en la pantalla, y os acordaréis de vuestros malos ¿qué? Y de vuestras obras que no fueron ¿qué? ¿Y cuál va a ser el resultado? De vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Cristo te quiere llevar a que tú veas la profundidad de tu maldad, ¿cierto o no? Hermanos, ¿por qué condenan tanto? Hermanos, es que ahí condenan tanto. No, hermano, no, espérame. O sea, la misma palabra es una lámpara que al ponerla en el corazón de una criatura no regenerada, lo único que manifiesta es la putrefacción que hay en su vida. Y vemos que el Señor lo que quiere es traerte a memoria tus malos comportamientos, que sería sinónimo de caminos. Quiere que recuerdes tus malas obras, esas prácticas pecaminosas que Él les pone el adjetivo calificativo de ¿qué? Malos, malas. Y después le enfatiza para que no te engañes, que no fueron ¿qué? Y obviamente Él está buscando, está con un propósito, os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Pero estos contumaces quieren ir sobre la carne, sentirse bien, no padecer,
que no les hables de arrepentimiento, que no les hables de padecer, de sufrir, no les hables de dominio propio, no les hables qué pasó con Félix. Recuérdenme cuando Pablo estaba disertando y que le habló del juicio venidero, del dominio propio, de la justicia. ¿Qué hizo Félix? Se espantó. ¿Y qué le dijo? Otro día te llamo con más calma. ¿Qué quería él? Es un falso profeta que le apapachara, que le dijera que él era un buen gobernante y que ya tenía ganado el cielo, ¿cierto o no? Hermanos, no es posible. Entonces vemos Hechos 8, por favor, casi estamos por terminar, para que entendamos que este tipo de individuos, de alguna manera, no están conscientes de lo que el Señor está queriendo hacer. Y en el capítulo 8, vemos nosotros en el verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don, que el regalo, que el Espíritu Santo se obtiene, ¿qué? Con dinero. O sea, no quería humillarse, no quería ayunar, no quería someter la carne, él quería con una mordida, quizás no era mexicano, una mordida quería obtener prácticamente el beneficio. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Juntos, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo llevan a la cruz. Lo llevan a la vergüenza, lo llevan a mostrarle sus malos caminos, ¿cierto? ¿No, hermanos? Entonces, hermanos, si los ángeles de Dios que son mejores en conducta, mejores, hermanos, en un carácter moral, no están reprochando nada, sino más bien canalizan todo a la justicia de Dios, ¿por qué habríamos nosotros, hermanos, número uno, de buscar andar en los deseos de nuestra carne? ¿Por qué habríamos nosotros de buscar andar complaciendo nuestros deseos? ¿Por qué no deberíamos nosotros de evitar una predicación que te atraviese, una predicación que te desnude, una predicación que te confronte con toda la intención de esperar la revelación de Dios? ¿No deberíamos de buscar eso? Pero hermanos, si nosotros estamos buscando lo que queremos buscar, entonces, hermano, Dios tiene una sentencia final. Por favor, vamos al libro de Ezequiel 14:3. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Capítulo 14, verso 3, dice así: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, juntos, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos, dice el testimonio. Así es, dice el verso 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros, no solo judíos, también nosotros, que moran en Israel, que se hubieren apartado de andar en pos de mí, y hubieren puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y vinieren al profeta para preguntarle por mí, juntos, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 9, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo. Verso 10, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Entonces, ¿por qué fueron entregados a la destrucción? ¿Por qué como bestias nacidas para la destrucción fueron de alguna manera aniquilados? ¿Cuál fue el problema, hermanos? Sí, ellos decidieron andar en pos de su carne, ¿no? La viuda empezó a decidir andar en pos de su locura. El profeta decidió andar en pos del dinero, ya andaba por dinero. Hermanos, me decían que algunos de los músicos de este tiempo, dice que hay uno que cobra $1,500,000 por venir a tocar.
y te pide un hotel 5 estrellas. Y que le deposites 1 millón por adelantado. Yo te pregunto, ¿de cuándo acá Cristo cobró? Pero la gente va tras ellos. A la gente le gusta ese tipo de cosas. Me decían de otro, esto me lo dijo un músico, nos lo platicaba y él decía, mira, hay otro que me sorprendió, dice. Dice, porque el otro lo que dijo fue lo siguiente. Miren, júntense tanto dinero, 15,000 pesos, hablaba él de 15,000 pesos. Réntense un buen aparato para que se oiga claro lo que se va a hacer en ese evento. Yo particularmente no cobro nada, a mí no me den nada. Yo lo digo por bien de las personas que van a ir, si es que van a hacer un evento para sus almas. Buenas sillas, buena lona, que estén cómodos para que escuchen la predicación. Y yo no cobro nada, yo sencillamente voy y si hay una ofrenda bien y si no, no hay ningún problema. O sea, ve la diferencia. Uno que dice, el que trabaja del altar también debe de participar y comer del altar, ¿no dice el testimonio? O sea, no tiene ningún pecado, pero que el otro ya ponga un precio, hermano. Hermano, ya estás viendo otra cosa. Y dice la Escritura que cuando alguien pone su tropiezo y de repente, ¿estará mal que yo viva en unión libre? ¿Qué tiene de malo? ¿Estará mal que yo viva con otra mujer? ¿Qué tiene de malo? Soy mucho hombre para mi mujer, ¿qué tiene de malo? O sea, imagínate tal estupidez. Y de repente voy con el profeta, oiga profeta, y por cierto a lo mejor es Moroni, oiga profeta Moroni, ¿estará mal que yo tenga otra mujer? ¿Qué me va a decir el profeta Moroni? No, si David tenía varias, Salomón tuvo 700 y 300 más. ¿Cómo crees? ¿Qué sucedió? Tanto al otro como a mí, ya nos cortaron. ¿Sí me explico, hermanos? Hermanos, a santidad nos ha llamado Dios porque el juicio va a ser riguroso. Entonces a usted y a mí nos conviene andar humillados delante de Dios para que por la sangre del Cordero podamos pasar la prueba. Póngase sobre sus pies, hermano. Y tengamos en cuenta este mensaje, entendiendo que Pedro está inspirado por el Espíritu Santo, dándonos consejos para que nosotros podamos caminar una vida victoriosa y que podamos, el día que abandonemos este cuerpo, ¿se recuerdan que Pedro dice, porque yo ya estoy para abandonar el cuerpo, pero entre tanto que esté con ustedes, no me cansaré de recordarles lo que ustedes ya saben? Amén, hermanos. Entonces, muy importante, cuídate de semejantes profetas, cuídate de semejantes doctrinas, cuídate de semejantes amistades que te estén invitando a darle permiso a tu carne, cierra tus ojos, que te estén invitando prácticamente a someterte, a darte permisos. Por eso cuando aquel individuo me dijo que me podía tomar 3, hermano, se me hizo una tontería, se me hizo una agresión, me molesté, hablando en el buen sentido de la palabra. No es que lo golpeé ni lo maldije, no, sencillamente le dije, mira, ¿sabes qué? Discúlpame, tú eres una persona que no está bien, ¿sí? Hablas con un exalcohólico. Y luego por otro lado estaba mi pequeño ahí a un lado, luego estás dando permiso, imagínate, estos niños te están oyendo. Pues, ¿qué tipo de doctrina es la que tú estás promoviendo? Entonces, mis amados hermanos, la Biblia dice que el camino es amplio, la puerta es espaciosa, hermanos. Puerta amplia y camino espacioso. Y muchos entran por ella. Y este tipo de enseñanzas, este tipo de pensamientos, este tipo de sabio mundano, te lo vas a encontrar en tu escuela, el religioso metido en una congregación, te lo vas a encontrar en tu calle, va a ser el jefe de manzana, va a ser tu abuelito, y te va a invitar a, espérate, no seas tan fanático, espérate, no es para tanto, no te metas mucho, te lo vas a encontrar, hermano. Hermano, a ustedes les es ordenado, dice la Escritura, que anden como sabios y no como necios, porque los días son malos. A ustedes se les ordena, hermanos, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, ¿qué dice? Que batallan contra su alma. Amén. Esta es la doctrina de Jesucristo, hermanos. En el nombre precioso de Jesús, si tú te has estado dando permisos, hoy arrepiéntete por si quizás Dios tenga misericordia de ti.
Si tú te has estado de alguna manera consolando con una doctrina que de alguna manera le ofrece esperanzas a tu carne y justificándote, pues es que somos carne, es que estamos en la carne. Pues precisamente, hermano, porque estamos en la carne, lo que, como dice Pablo, antes bien gemimos para no ser hallados desnudos, sino revestidos de la justicia de Cristo. Eso es lo que debemos de hacer. Porque los deseos de la carne batallan contra los del Espíritu y los del Espíritu se oponen contra los de la carne. Se nos ordena andar en el Espíritu y no en la carne ni tras nuestra carne. Yo te pido, por favor, hermano en Cristo, sé diligente. Y como dijo Pablo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado. No sea que nos deslicemos, hermanos. Y al rato ya estemos como aquel que anda cobrando 1,5 millones y ya se siente una estrella. Hermanos, las estrellas se caen. Ahí nos dice la Escritura que cayó una estrella del cielo. Se caen las estrellas, hermanos. Y Pablo nos dice en Hebreos, quien crea estar firme, cuídese de no caer. Madres solteras, viudas que están presentes, sean diligentes en oraciones, súplicas, noche y día. Esperen en el Señor. Hermanos en Cristo, ustedes que son sacerdotes, pastores, que son profetas de su casa, sean diligentes en perseguir la doctrina de la cruz y no se avergüencen de ella, hermanos, porque es poder de Dios, dice la Escritura. El Evangelio es poder de Dios, la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es virtud de Dios, hermanos. Amén. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendito eres por alertarnos, bendito eres porque esta carne que diera, porque le dieran una doctrina así, Señor. Padre, guárdanos, líbranos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias.